nuestra compañera Nayeli nos va a ayudar a explicar la introducción. La evaluación de la atención presenta determinadas peculiaridades derivadas de su propia estructura. En primer lugar, la atención no es una función unitaria, sino que integra diferentes modalidades cualitativamente diferentes. Por dicha razón, su evaluación requiere de la utilización de diferentes instrumentos, como los clínicos, neuropsicológicos, cuestionarios, etc. En segundo lugar, la atención y los restantes dominios cognitivos se encuentran ampliamente solapados entre sí, con límites no siempre fáciles de establecer. La evaluación de los procesos atencionales se debe iniciar siempre en la observación directa del sujeto, tomando en cuenta el estado psicofísico general de este, como por ejemplo el nivel de conciencia y alerta, la capacidad de concentración, fatigabilidad, distractibilidad, etc. Asimismo, la capacidad para orientarse en el espacio corporal y en el espacio externo, la capacidad para orientarse adecuadamente en el tiempo, la velocidad de procesamiento de la información, el rendimiento de las distintas modalidades de atención o la presencia de posibles asimetrías atencionales, la eficiencia de las respuestas motoras y la eficiencia en el uso del lenguaje, tomando en cuenta principalmente la velocidad del habla. La evaluación de la atención cobra significado únicamente cuando se tiene en cuenta el rendimiento cognitivo global del sujeto, por lo que debe coordinarse dentro de la evaluación neuropsicológica de las funciones mentales superiores. Y por último, pero no menos importante, se debe de considerar que el valor de la evaluación de la atención se incrementa cuando se tiene en cuenta los distintos factores personales como edad, reserva cognitiva, profesión o nivel de estudios. Fundamentos teóricos de las pruebas neuropsicológicas. Porletano menciona que las pruebas de evaluación neuropsicológica son el método más específico que utiliza la neuropsicología para la evaluación y con frecuencia son las más sensibles al diagnóstico de los efectos del daño cerebral. Actualmente con la neuroimagen funcional se ha demostrado y corroborado el diagnóstico de estas pruebas que identifican la presencia de alteraciones cognitivas producidas por la disfunción cerebral, corroborando así los resultados de las pruebas. Las primeras baterías neuropsicológicas daban por hecho que la lesión cerebral producía un deterioro de las funciones mentales superiores, así que su aplicación se trataba de identificar el grado de disfunción cerebral existente. Posteriormente, las no medían la pérdida de las capacidades cognitivas, sino la localización de las funciones en áreas específicas del cerebro. Así, surgieron dos corrientes neuropsicológicas, la europea, representada por Goldstein y Luria, con un enfoque más cualitativo e individualizado, y la americana, con un enfoque cualitativo y psicometrista. En la evaluación de la atención, las funciones cognitivas, según Ardila y Ostrowski, mencionan que es necesario establecer la habilidad del paciente para enfocar y sostener la atención durante algún tiempo, antes de evaluar otras funciones más complejas y el lenguaje. La atención es una de las funciones que se relaciona con diversos procesos cognitivos. Puede diferenciarse en tres componentes importantes: selección, vigilancia y control. El funcionamiento normal de estos tres aspectos permite al sujeto mantener una conducta dirigida hacia una meta. Actualmente existen diversas pruebas que sirven para realizar evaluaciones neuropsicológicas de la atención en poblaciones normales y con patología, ya sea en niños o en adultos o en ancianos. El Neuropsyche Atención Memoria es un instrumento que explora de manera sistematizada los procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas, y cuenta con datos normativos de acuerdo a la edad, a la escolaridad y a la población, y es específica para la población hispanoparlante. Conseguir en la metodología instrumental un test o un cuestionario. También se pueden obtener escalas y bueno, toda esta información que contiene estas técnicas es información coherente porque existe validez, fiabilidad y objetividad en su aplicación y validación. Entonces, dicho recurso transporta sus muestras de análisis indirecto de la conducta en la estandarización. Con baremación quiere decir que va a medir el instrumento para lograr criterios normativos y establecer una práctica normativa y posteriormente, como fin, utilizarla para pruebas diagnósticas. En este caso, la estandarización que nos tocó es el de la atención, del test de ejecución continua, que la cual es la red de vigilancia, como ya lo mencionó mi compañera, en los fundamentos teóricos sobre la atención sostenida, donde tiene como requisito usar una computadora, ciertos procedimientos que van a lograr que podamos detectar el grado de la atención sostenida que tiene la persona. El nombre de los datos generales de la prueba o su ficha de identificación es el test de ejecución continua de Conners, que así se le nombra. El autor es Keith Conners y fue creado en 1994. ¿A quién se le aplica? A niños a partir de los 4 años de edad hasta adultos de 18 años o más con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Y en qué consiste esta prueba? Consiste en que el sujeto debe responder repetidamente a las cifras no objetivo e inhibir la respuesta cuando la cifra objetivo infrecuentemente presentada aparece. Se aplica en 14 minutos y los criterios para calificar esta prueba son aciertos, errores por omisión, errores por comisión y tiempo de reacción. Dentro de las descripciones y tareas que lo componen, Meneres nos dice que los test de ejecución continua forman parte de una batería de pruebas que pretenden determinar el funcionamiento ejecutivo o la capacidad del individuo para manejar. Se evalúan a través de los objetivos que establece la persona que quiere realizar las pruebas. Hay métricas y estándares. Generalmente buscan medir la capacidad de respuesta, la velocidad, la respuesta a un estímulo determinado, las respuestas correctas o los errores cometidos. ¿Cómo se aplican? Eso va a depender de lo que se quiere medir. Es importante seguir las instrucciones del manual. Cada prueba debe de traer en su manual el objetivo de lo que quiere medir, cómo se va a evaluar y qué materiales va a utilizar. La preparación de las pruebas va desde el espacio a utilizar, puede ser una sala, el ruido o los materiales a ocupar. Y Portelano nos dice que al momento de realizar la evaluación es importante considerar el estado psicofísico de la persona, la capacidad de orientarse en el espacio, la capacidad de orientarse en el tiempo, la velocidad de procesamiento, el rendimiento de las modalidades, la presencia de posibles asimetrías atencionales, las respuestas motores y la eficiencia en el uso del lenguaje. En los criterios de calificación de esta prueba encontramos que Obios y Padro mencionan dos formas de evaluación. La primera, que es más sencilla, solo trata de contar los errores de omisión y de comisión. Y la segunda ya es más sofisticada. Se basa en la teoría de la detección de señales, mediante la cual se obtiene la discriminabilidad y el sesgo de respuesta. La discriminabilidad es la distancia entre las medias de ambas distribuciones y representa la capacidad del sujeto de discriminar estímulos.
Y el sesgo de respuesta es la tendencia sistemática del sujeto a responder de una manera que no refleja precisión en la realidad. La distinción entre estas dos pretende separar los factores de capacidad, atención y de alerta, y de aquello que se realiza por mera impulsividad. Otra parte sería el trabajo de Muñoz, que analiza la variante de esta prueba, que es el CCPT2, que se realiza mediante una computadora. Mediante esta se arrojan unas medidas que son el tiempo de reacción de respuesta, a respuestas correctas, perdón, el porcentaje de omisión, el porcentaje de errores de comisión, la variabilidad de error estándar y la puntuación clínica del índice de confianza del TDA. Dentro de los criterios para evaluar los resultados, es importante que la interpretación de los resultados de las pruebas se mida de forma adecuada y la interpretación se apoya de métodos y estadísticas que permitan cuantificar estas respuestas. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir los aciertos. Esta medida nos va a indicar de cómo está reaccionando el paciente sin dar una explicación de las causas de la misma. También vamos a evaluar los errores o vamos a interpretar los errores, la cantidad de veces que el paciente no oprime la tecla cuando aparece un estímulo. Debe tenerse en cuenta que esta medida es global y resulta necesario verificar las medidas. Los errores por comisión se refieren a la cantidad de veces que un paciente oprime la tecla ante los estímulos, no diana. Las comisiones son típicas, respuestas que indican el pobre control inhibitorio, es decir, es más como una reacción. Y los tiempos de reacción también se van a medir para interpretar los resultados de la prueba atencional y su significado. Es decir, el paciente está atento, cuánto tiempo tarda en oprimir el botón y si realmente hay una falla o los tiempos nos van a ayudar a identificar cuál es algún problema en caso de que lo hubiera. Discusión y conclusiones. Al realizar esta actividad pudimos profundizar en temas relacionados con la atención y la forma en la que se puede medir. Nos dimos cuenta que existen conceptos para diferenciar la atención y cada uno de ellos puede ser medido a través de diferentes pruebas. Además, tuvimos la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista, información recabada y enfoque acerca de los diferentes temas, lo que nos permitió enriquecer nuestro conocimiento. En la estandarización, su propósito es medir las técnicas empleadas o psicometría para obtener normativos estadísticos que validan los análisis directos de la conducta en su normalidad. Posteriormente, aplicar y observar para dar un diagnóstico neuropsicológico sobre la atención, la concentración, la orientación o las funciones motoras y las funciones ejecutivas. En general, como parte de las conclusiones de este trabajo, nos dimos cuenta que la evaluación neuropsicológica requiere de mucha preparación, conocimiento, enfoque en lo que se quiere evaluar, la forma como se van a presentar los resultados y la forma en que se utilizarán para mejorar los niveles de atención de las personas. Las pruebas de ejecución continua no pueden ser tomadas a la ligera y es necesario seguir un proceso metodológico que nos permita alcanzar los resultados con altos niveles de confiabilidad y validez.